Ok, bueno, a ver, puse aquí la definición de espacio topológico solamente para que pues nos vayamos enganchando un poco, porque supongo que estamos un poco desenganchados, ya se nos olvidó todo. Y entonces, bueno, nada más para recordar y para que los que no han tomado el curso no tomaron el curso con nosotros sepan como nuestra notación. Entonces recuerde usted que un espacio topológico es un par. Eso solo es una manera, ya habíamos dicho, pedante de decir que cuando tú me des un espacio topológico, me tienes que dar un conjunto y una familia de subconjuntos de X, ¿no? La topología. Y a esa familia de subconjuntos de X la llamamos siempre tau nosotros. Y bueno, cumple que los tres axiomas de topología, que son que el vacío y el total son abiertos. Bueno, ahorita digo eso, están en la topología. Si te tomas dos en la topología su intersección está en la topología, y si te tomas una colección de abiertos, la unión está, ¿no? Mis maestros decían el vacío y el total están en la topología. Si te tomas dos en la topología, la intersección está, y por lo tanto, si tomas una colección finita, una inducción muy fácil, te dice que la intersección finita de cosas en la topología vuelve a estar en la topología, y uno dice que si se toma una colección arbitraria y su unión, decían uniones arbitrarias de cosas en la topología también están en la topología, ¿no? Y nada más, siempre la topología se va a denotar por tau, y a los elementos de tau pues les vamos a llamar abiertos, ¿no? Cada vez que digamos algo es un abierto, pues es que es un elemento de tau, ¿no? Voy a recordar un par de cosas que a lo mejor dicen para qué, pero son porque las vamos a usar, ¿no? Y entonces sería bueno recordarlas. Y entonces, a ver, la primera cosa que quiero recordar es que es una base, ¿no? Entonces empiezas con un espacio topológico y un subconjunto de la topología, ¿no? Una colección de abiertos. Decimos que esta colección de abiertos vega-digoliada es una base. Si todo abierto, bueno, si cada vez que te tomas un abierto y un punto que esté en el abierto, puedes encontrar un básico que se mete en medio de los dos. Bueno, aquí como que hay una raya que no sé bien qué hace ahí, pero a lo mejor se la voy a quitar para que no se confunda nadie. Solamente algo es una base. Si cada vez que te tomas un abierto y un punto en el abierto, puedes meter un básico en medio de los dos, ¿no? Eso es lo que dice la definición de ser base. Y lo que se observa fácil, bueno, pues se observa casi luego de que uno ve la definición de base, es que los abiertos están construidos a partir de básicos, o en otras palabras, los básicos son piezas con las que tú armas los abiertos, ¿no? O sea, está escrito aquí, dice que algo es una base si cada vez que te tomas un abierto tú puedes encontrar una colección de básicos, de tal manera que cuando unes estos básicos obtienes el 1, ¿no? Y entonces, bueno, a mí como me gusta pensarlo, es que los básicos son como las piezas fundamentales con las que formas los abiertos, ¿no? Y no es una cosa que nos estemos inventando, ya lo hemos comentado varias veces, es lo que pasa en los RNs, ¿no? En los espacios euclidianos. Las bolas sirven como piezas con las cuales tú construyes los abiertos. ¿Cómo construyes los abiertos en los espacios euclidianos? Pues unes bolas y así construyes los abiertos. Entonces, las bases nos recuerdan un poco el papel de las bolas en los espacios métricos, ¿no? Bueno, y eso es importante de recordar. Y bueno, voy a recordar un poquito más. A ver, lo voy a poner aquí. También necesito recordar qué significa que algo sea denso, ¿no? Y entonces aquí está la definición. Si tienes un espacio topológico y un subconjunto de él, decimos que ese subconjunto es denso en X, si a la hora de que lo cierras, obtienes todo el espacio, ¿no? O sea, la cerradura de ese A es X. Es suficiente pedir que X esté contenido en una cerradura, ya que A cerradura siempre es un subconjunto de X, ¿no? Esa contención siempre se da. Y entonces, bueno, los subconjuntos densos son cosas que están como por todos lados, ¿no? Con todos lados, ¿cómo se llama? Con respecto a la topología. Y entonces, acuérdense que los densos son los que juegan el papel de los
que juegan los racionales en los números reales, ¿no? O sea, los racionales jugaban un papel importante en los reales, eran una cosa que estaba por ahí en todas partes, y bueno, en el caso de los reales, pues estos racionales son suficientes para determinar toda la convergencia, ¿no? Que esa es como la idea detrás de fijarnos en un denso. ¿Va? Y bueno, nada más quiero recordar una proposición que seguro, bueno, que vimos nosotros en clase, pero que seguro todo el mundo conoce, que dice que algo es denso, o sea, tú puedes checar que algo es denso, si le pega a todos los abiertos no vacíos, ¿no? O sea, es decir, algo es denso si cada vez que te tomas un abierto no vacío, puedes encontrar algo que esté tanto en el abierto como en el denso, ¿no? Y lo mismo para las bases, ¿no? O sea, no tienes que checar con todos los abiertos, basta checar que el denso le pega a todos los de una base para, bueno, para concluir que es denso, ¿no? Y bueno, voy a seguir recordando cosas. Acuérdense que estos densos son como, juegan el papel de los racionales en los números reales. En este curso a nosotros nos gusta hacer analogías como de dónde vienen todos estos conceptos y no estamos inventando el hilo negro ni nada por el estilo, todos son cosas que se usan en el análisis, ¿no? O que son importantes en el análisis. Y lo último que quiero recordar es la definición de compacidad, porque también lo voy a usar, ¿eh? No crean que nomás estoy haciendo esto porque no tengo nada mejor que hacer. Y para recordar la definición de compacidad voy a empezar con la de cubierta, ¿no? Y entonces otra vez tenemos un espacio topológico y un subconjunto de X. Y aquí tenemos una colección de subconjuntos de X, a las cuales voy a llamar U, carigoleada. Esta es una colección de subconjuntos de X. Y entonces decimos que U es una cubierta de A si cuando tomas la unión de todos los elementos de U, eso contiene A, ¿no? Es decir, cubre A. Aquí puse un dibujito, por aquí está mi A, no sé si lo alcancen a ver, y entonces digo, pues si me tomo como U, algo, U, bla, 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 cada uno de estos es un U, aquí lo puse, es un U alfa, y entonces la unión, pues, contiene al A, eso quiere decir que lo cubre, ¿no? Esa es como nuestra idea de cubrir el A. Y entonces dices, bueno, esa es una cubierta, y si además le pides que cada uno de los elementos de esta colección sean abiertos, entonces decimos que U es una cubierta abierta de A, ¿no? Y para finalizar, como recordatorio, tenemos un espacio topológico, decimos que X es compacto, si para toda cubierta abierta de X, cada vez que tú das una cubierta abierta de X, aquí está escrita la definición, lo que dice esto es, le puedes extraer a esa cubierta, puedes extraer de esa cubierta una subcolección de estos, una subcolección finita que cubre al espacio X, ¿no? O sea, como lo decían mis maestros, es toda cubierta abierta le puedes extraer una subcubierta finita, ¿no? Y esa es la definición de compacidad. Ya hablamos en este curso de ser compacto y que esta definición pues no es como la chida, bueno, es la chida para hacer pruebas, pero hay que recordar siempre y tener en mente que la compacidad garantiza la existencia de límites, ya lo hemos comentado y lo vamos a seguir comentando en este curso porque de hecho vamos a hablar mucho de compacidad. Bueno, y con esto, ese es el recordatorio, entonces ahora sí viene la parte de hoy, ¿no? La clase de hoy yo debería haber dicho todo eso, ya se lo saben, y la clase de hoy empieza diciendo, pues vamos a recordar estos tres conceptos. Y entonces, empiezas con un espacio topológico, y entonces aquí puse que recuerda que decimos que X es segundo numerable, si existe una base para el espacio topológico, de tal manera que la base tiene cardinal menor o igual que el cardinal de los naturales, que en este curso lo denotamos como omega, ¿no? Aquí lo puse varias veces, pero pues ya después se me va a olvidar y voy a nada más poner omega, ¿no? Que es el cardinal de los naturales. Entonces, algo es segundo numerable si tiene una base, pues digamos de cardinal chico, ¿no? Bueno, chico, no sé si ustedes piensan que el cardinal de los naturales es chico, yo sí pienso que sí. Entonces, tiene una base chiquita, manejable, ¿no?
Y bueno, esa es la primera, es el segundo numerable. También decimos que X es separable si existe un denso que tiene cardinal menor o igual que el cardinal de los naturales, es decir, que omega, ¿no? Y otra vez, bueno, voy a decir un par de cosas. Esta cosa de ser segundo numerable y ser separable son cosas que cumplen los espacios euclidianos, ¿no? Otra vez, Rn, con su métrica usual, pues tiene una base numerable, todo el mundo creo que la conoce, son las bolas de radio racional con centro racional, y ya habíamos dicho que los racionales son un conjunto denso en los reales y los racionales son de cardinal numerable, ¿no? Y bueno, y esa base que dije hace ratito también es de cardinal numerable, y entonces dije, pues, o sea, estas dos condiciones son cosas que nos recuerdan cómo son los espacios euclidianos, ¿no? Y el que es nuevo, podría ser nuevo para ustedes, a lo mejor no lo sé, pero es la propiedad de Lindelof. Lindelof, le decían mis amigos que sabían ruso. Entonces, la propiedad de Lindelof dice que, bueno, que un espacio es Lindelof si cada vez que te tomas una cubierta abierta del espacio, tú le puedes extraer una cubierta, una subcubierta, de tal manera que su cardinal es menor o igual que el cardinal de los naturales, es decir, que omega. Aquí lo puse, pues bien escrito, o sea, si te dan una cubierta abierta de X, tú puedes extraer una sucesión de índices de tal manera, una sucesión es una cosa numerable, de tal manera que X es la unión de los elementos que te describen esta sucesión, ¿no? Entonces, otra vez, mis maestros dirían, en lugar de escribir todos estos símbolos, dirían que a toda cubierta abierta se le puede extraer una subcubierta numerable. Y bueno, ¿y por qué a ver, voy a hacer un par de observaciones. Estas tres propiedades, pues están como relacionadas y la gente las pone como en un bloque. De hecho, dentro de los que ellos llaman los axiomas de numerabilidad. A mí la propiedad de Lindelof me recuerda más que un axioma de numerabilidad, me recuerda un poco a la compacidad, ¿no? O sea, porque la compacidad, pues es cubierta, le puedo extraer subcubierta finita. Y Lindelof es a toda cubierta le puedo extraer una subcubierta numerable. Entonces, como que se parecen. Yo la pondría más como una propiedad parecida a la compacidad, pero la gente dice que debe de estar aquí. Y para los que ya se saben ¿cómo se llama la historia? Pues sí debe de estar aquí porque luego lo van a hacer ustedes de tarea. Estas tres propiedades son la misma cuando estás hablando de un espacio métrico, ¿no? Pero bueno, ahorita no estamos en análisis, estamos en topología, pero supongo que si sus maestros de análisis fueron un poco audaces, lo voy a decir así, les probaron en su curso de análisis que estas tres propiedades eran equivalentes. Y si no lo hicieron, no se preocupen, ustedes lo van a probar aquí como parte de su tarea. Y entonces, bueno, quiero hablar de esas tres propiedades, y lo primero que debería yo de empezar diciendo es, pues échenme unos ejemplos, ¿no? Pero mejor voy a empezar a hacer observaciones que según yo son triviales, y ustedes me dicen si sí son o no son triviales, ¿no? Y eso me va a dar automáticamente ejemplos, pero bueno. Antes que nada, dejé aquí algún espacio porque quería yo preguntarles en este momento si había alguna duda de todo lo que acabamos de decir antes de que yo empiece a debrayar en otras cosas. Digan algo, jóvenes. Déjenme abrir el chat por si alguien me escribe por ahí. ¿No? Todo bien, profe. Va, entonces, como no hay dudas, pues le seguimos. Yo creo que la primera observación trivial que acabo de decir, bueno, una de las muchas que voy a escribir hoy, pero una que acabo de decir, dije que la propiedad de Lindelof se parecía a la compacidad, ¿no? Y entonces, de hecho, pues uno puede observar de las definiciones más o menos fácilmente que si tú eres un espacio compacto, pues en particular eres Lindelof, ¿no? O sea que compacto implica Lindelof. Sí, todo el mundo lo ve. Pues, a ver, lo voy a decir rápidamente. Si dices,
pues si tienes un espacio compacto, a toda cubierta se le puede extraer una subcubierta finita. Y entonces dices, pues en particular esa subcubierta finita tiene cardinal menor que omega. Y entonces, pues es Lindelof. Sí, todo el mundo, como ven, jóvenes. Sí. Y entonces dices, bueno, si yo quisiera un ejemplo de un espacio de Lindelof, pues entonces tendría, pues nada más tengo que decir, conozco un compacto, sí conozco un montón de compactos, pero que si conozcan muchos, y dices, si conozco un compacto, pues ya conozco espacios de Lindelof, ¿no? Y entonces la pregunta natural para ustedes es si los Lindelof son compactos, ¿no? O sea, si será cierta esta implicación que está aquí, ¿no? Pero antes de decir cualquier cosa acerca de eso, yo creo que deberíamos hacer una segunda observación. Ya no sé cómo hacer esta segunda observación. Espérenme un segundo. Pues sí, lo voy a poner aquí así. Fíjense que segundo numerable, implica ambas, o sea, segundo numerable implica separable y también implica Lindelof. A ver, pero primero vamos a ver separable. Esto creo que ya lo habíamos hecho en clase antes, pero a lo mejor sería bueno decir algo ahorita. ¿Cómo sabes que un espacio segundo numerable es separable? Pues dices, pues fíjate que, así que si tú te tomas una base numerable, una base, ¿cómo lo pongo? Así, bueno, lo voy a poner así. Si tú te tomas una base de tal manera que su cardinal sea menor o igual que omega, entonces tú puedes definir un denso de la siguiente manera, ¿no? Usted tomas para cada U en la base, U distinto del vacío, te tomas un punto en cada uno de los básicos y no es muy difícil ver que pues este conjunto es denso, ¿no? Si no lo hicieron en sus cursos anteriores, es un ejercicio muy fácil. Yo creo que no vale la pena detenernos mucho en esto, pero díganme si no lo ven. O sea, bueno, te tomas una base de cardinal menor que omega. En cada uno de los elementos de la base que sean no vacíos, escoges uno. Lo puse así. Distinto del vacío. Espérame, lo puse mal, porque eso no se entiende, ¿no? Te tomas el conjunto de los XUs. A ver, lo voy a escribir bien. Para cada U en B, U distinto del vacío, uno escoge un XU en el 1, y luego ahora sí se fija en el denso, que es el conjunto de los XUs, de tal manera que U está en la base y U es distinto del vacío. Ahí está. Y entonces dices, pues este conjunto no es muy difícil ver que es denso. ¿Por qué? Pues porque le pega a cada uno de los básicos, ¿no? Y por eso recordamos aquel teorema allá arriba. Como le pega a cada uno de los básicos no vacíos, pues es un conjunto denso. Y además, pues como estás agarrando un elemento por cada básico, pues también no es muy difícil notar que la cardinalidad de D es menor o igual que la cardinalidad del B, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de eso, jóvenes, o no? Y de hecho, una pregunta otra vez medio natural que se debió de haber hecho uno es que onda con el regreso. Ahorita hablamos de esos. Esto ya lo hemos discutido nosotros en clase, pero ahorita lo estamos recordando. Y entonces, a ver, el tercero. Habíamos dicho que segundo numerable también implicaba Lindelof, ¿no? También implica Lindelof. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Eso creo que sí ya es un poco más difícil. A ver si lo logro hacer. Pues otra vez, sí lo voy a poner aquí prueba, ¿no? Que sí necesita uno. Bueno, le voy a poner razón como le ponen mis ayudantes, porque a lo mejor es una observación más que una proposición. Pero bueno, la razón de que esa implicación es cierta, pues uno empieza diciendo, pues tómate una base que sea numerable, bueno, de cardinal numerable, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues, ese es un omega.
Y entonces, a ver, ¿cómo hago para ver que esta cosa es Lindelof? Pues yo quiero probar que el espacio es Lindelof, entonces también debería decir, pues sea U garigoleada, una cubierta, ay, no sé si ponerles nombres, pero bueno, ahorita veo. Sea U garigoleada, una cubierta abierta de X, ¿no? Estamos suponiendo que a lo mejor debería haber empezado diciendo sea X segunda numeral. Ahí está. Y entonces te tomas una cubierta abierta de X y yo a esa le quiero extraer una subcubierta finita, ¿no? Y entonces voy a definir un conjunto que le voy a llamar J y va a ser todos los números naturales de tal manera que existe un elemento de la cubierta que cumple que el elemento de la base, bueno, a lo mejor debía haber dicho en algún momento que pues como la base es numerable, pues la puedo numerar, ¿no? Y entonces voy a numerarla primero para no meterme en problemas. Entonces voy a decir, pues la base es numerable, entonces le voy a poner nombre a sus elementos y la base pues se va a llamar B1, a lo mejor le debería llamar así, B1, B2, V2, V3 y así, ¿no? O sea, hay una numeración de esa base. Y ahora sí, definimos el siguiente conjunto J. Voy a poner aquí pongo un punto. Definimos el siguiente conjunto J como todos los elementos de tal manera que aquí lo voy a borrar, disculpen ustedes, de tal manera que ahorita lo explico, sistema de elementos que existe uno en la cubierta, de tal manera que el BN se mete adentro de uno. A ver, entonces, ¿quién es J, no? Vamos a pensar un poquito en J. Dices, pues, fíjate que para cada N en los naturales, pues existe su correspondiente VN, ¿no? Entonces dices, a ver, me fijo en el correspondiente BN y digo, si hay uno de la cubierta en el cual se mete, lo meto a ese índice ahí. Y si no, pues no lo meto, ¿no? Entonces, bueno, pues como J es un subconjunto de los naturales, pues es muy fácil ver que el cardinal de J es menor o igual que el cardinal de los naturales, ¿no? Que es omega. Pues es un subconjunto de los naturales, ¿no? Y entonces ya para concluir, ok. Y entonces, a ver, voy a hacer otra definición. Para cada n en los naturales, definimos, ¿qué definimos? Voy a definir así, el un como todos los elementos de la cubierta U de tal manera que, no es para toda n en los naturales. Permítanme un segundo, déjenme borrarlo. Es para toda n en J. Definimos el UN como todos los elementos de la cubierta de tal manera que el VN se metió adentro de ese U. A ver, voy a decir un par de cosas para que... Dime. Que Pablo notó que sí, que en la definición de J al final debería ser subconjunto, ¿no? BN subconjunto. Sí, gracias. Qué bueno que alguien me dijo porque yo no me había dado cuenta. Sí, que el BN se mete, es un subconjunto de U. Ok, y entonces ahora sí. A ver, voy a decirlo rápidamente. Entonces me fijé en todos los índices, de tal manera que pasaba esto, que había uno de la cubierta que contenía al correspondiente básico, y luego dices, pues fíjate que para cada n en J te puedes fijar en todos los que les pasa esto, ¿no? Pues nomás estoy partiendo, no sé si lo vean, pero estoy partiendo U como en cachitos, ¿no? Estoy diciendo, pues los que se metieron, los que se les metió el B1, los que se les metió el B2 y así, bla, bla, bla. Y bueno, pues esto
es un conjunto, o sea, la colección de las UNs es un conjunto numerable, ¿no? Y entonces, para cada, a ver si lo digo bien, para cada N en J, hay, por cierto, sí hay, ¿no? Porque el J fue escogido de tal manera que si hubiera, ay, perdón, que si hubiera uno de la cubierta que se metiera el BN, ¿no? Entonces, cuando me tomo un N en J, estos conjuntos son no vacíos, ¿no? A ver, a lo mejor deberíamos de notar eso. Note usted que para toda N en J, el UN es garigoleado, es un conjunto distinto del vacío. Y como es un conjunto distinto del vacío, podemos escoger un elemento que voy a llamar mañosamente UN en el UN garigoleado, ¿no? Y ahora sí, la última cosa que hay que notar, la afirmación dice que si uno se toma la unión con N en J de los UNs, entonces eso debe de ser todo X, ¿no? Y entonces vamos a probar esa última afirmación. Por supuesto, esta contención es clara porque cada uno de los elementos, cada uno de los UN son subconjuntos de X, entonces la unión es un subconjunto de X, y lo voy a poner por aquí. Esta contención no hay nada que hacer, es inmediata, y entonces para terminar la prueba, nada más hay que decir que hay que probar la otra contención, y puse la misma, perdonen ustedes, y entonces dices, a ver, pues tómate un X en X, ¿no? Ay, ¿cómo se hace eso? Así también es un X en X. Y entonces dices, a ver, pues como X, bueno, como la U si era una cubierta abierta de X, eso quiere decir que existe un U en la cubierta U de tal manera que el X estaba en 1. Eso es porque la U garigoleada es una cubierta abierta. Y entonces dices, bueno, pues, pero además, como la B garigoleada es una base, yo puedo decir, pues como la B garigoleada es una base, entre este X y este abierto U, puedo meter un básico. Eso quiere decir que existe ¿cómo le pongo? Una N0 en los naturales, de tal manera que el X está en el VN0 y eso se queda dentro de U. ¿Sí? Porque es una base. Y entonces dices, bueno, esto, dirían mis amigos conjuntistas, este monito es testigo de que el U es testigo de que el N0 cumplió esta propiedad de acá arriba, no esta propiedad, no, esta de acá arriba, ¿no? O sea, el N0, pues fíjense que se comió, o sea, que hay uno de la cubierta que el BN0 está contenido ahí adentro. Eso quiere decir que el U es testigo de que el N0 está en J, ¿no? Entonces podemos concluir que, note usted, que el N0 es un elemento de J. Y si el N0 es un elemento de J, eso quiere decir que cuando escogimos acá abajo, para cada N, para cada N en J, escogimos uno adentro de la cubierta, bueno, dentro de esta UN garigoleada. Eso quiere decir que yo escogí para esta N0 un UN0, ¿no? Y entonces acuérdese usted, entonces lo voy a poner, note que N0 está en J y además, espero que sí todo el mundo lo note, pues acuérdense, el UN0 fue escogido de tal manera que se comía, bueno, todos los que estaban en el U garigoleada N0, todos los que estaban en el UN garigoleada N0 se comían al BN0. En particular el que escogimos, pues se come al BN0, ¿no? Y ahí está dentro X. Y entonces, pues ya acabamos, ¿no? Porque X está en el BN0, que además está contenido en el 1,0, que es uno de los de la colección de esta, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí. Por lo tanto,
Por lo tanto, X está en la unión con N en J de los UNs. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que pues, lo que hicimos es, nos tomamos una cubierta abierta, aquí está, y le extrajimos una subcubierta numerable, ¿no? ¿Quiénes? Los UNs, bueno, la colección de los UNs, estos que escogimos, con N en J, ¿no? Esta colección, pues. Y entonces dices, pues ya acabé, entonces tengo que segundo numerable implica Lindelof, ¿no? ¿Y qué onda con el regreso? También uno puede decir, bueno, ¿qué onda con el regreso? Aquí me falta como un regreso, pero bueno, no sé. Bueno, ¿por qué estaba yo diciendo todo esto? Estaba yo diciendo todo esto porque pues quería como ejemplos, ¿no? Y ya dije, bueno, si quieres un espacio Lindelof, pues un compacto te basta, ¿no? O sea, con que me des un compacto ya tienes un Lindelof. También pues, dijimos, acabamos de decir, pues fíjate que si tienes un segundo numerable, pues ya tienes un separable. Y que segundo numerable, pues también es Lindelof, ¿no? Y entonces, ¿conoce segundos numerables? Sí, por ejemplo, los reales, ¿no? Con su topología usual. Entonces, los reales con su topología usual es Lindelof. Pero fíjense que eso nos contesta esta pregunta de acá, ¿no? Esta de aquí, porque dices, a ver, lo primero que me pregunté acá arriba es que si compacto implica Lindelof y entonces, híjole, voy a cambiar estos numeritos porque allá arriba usé el 1, 2 y 3 y a lo mejor se pueden confundir y entonces les voy a poner mejor, esta es la observación 1, esta es la observación 2, observación 3. No es que usé el 1, 2 y 3 para las definiciones, pero bueno. Entonces dices, bueno, pues entonces esta en realidad ya no es una pregunta, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? Esta ya no es una pregunta. ¿Qué onda con este regreso? Díganme. Los reales con lo usual son Lindelof no compactos. Exacto, ¿no? Los reales con la usual son Lindelof y no compactos. ¿Por qué? Porque son segundos numerables y entonces son Lindelof. Entonces esto, como nos acaba de decir, Carlos era, ya no me acuerdo. Los reales con lo usual es un ejemplo de un espacio que es Lindelof. ¿Por qué es Lindelof? Porque los reales con lo usual es segundo numerable y entonces no es, ¿no? Esta de acá, que también voy a borrar ahorita, esta de acá, ya la vimos antes, creo. Ay, no sé por qué no puedo borrar de aquí, pero bueno. Esta ya la habíamos visto antes. Sí conocemos un espacio separable que no es segundo numerable, ¿no? Esa es la recta de Sorgenfrey. Pero, bueno, no quiero hablar mucho al respecto porque, pues eso ya lo vimos y si no lo viste, pues, podrías preguntarnos, ¿no? La recta de Sorgenfrey es un ejemplo de un espacio que es separable y no es segundo numerable. Sí estoy bien, ¿verdad, jóvenes? Sí está bien, o sea, sí estoy diciéndolo bien, ¿verdad? Sí. Díganme. Y bueno, nos quedaría ahorita nada más con estas preguntas. ¿Qué onda si el Lindelof se regresa a segundo numerable? ¿Ustedes qué dicen? No sé si ya lo tenemos o no, pero... Hoy. Bueno, esta no es cierta, tampoco, pero es la única que nos faltaría, ¿no? Esta. La voy aquí a recalcar. Y bueno, porque va a ser un ejemplo muy importante, de hecho, para contestar esta pregunta, y no solo esta pregunta, sino otras, vamos a probar que la recta de Sorgenfrey es un espacio de Lindelof. Y si la recta de Sorgenfrey es un espacio de Lindelof, pues eso contestaría esta pregunta, ¿no? Porque tendríamos un Lindelof que ya sabemos que no es segundo numerable. Y entonces, a ver, para recordar un poco, pues vamos a decir, o sea, este es un ejemplo, la recta de Sorgenfrey, ¿no? Nada más para recordar rápidamente, la recta de Sorgenfrey es aquella que se define que tiene como base los conjuntos de la forma AB de tal manera que, ya no me acuerdo
¿cómo lo poníamos? A y B números reales o A menor que B, ya no me acuerdo, pero lo voy a poner así, A y B números reales, ¿no? Podría permitir ahí al vacío. Bueno, y entonces la afirmación, lo que queremos probar es que esta recta de Sorgenfrey es Lindelof, ¿no? La recta de Sorgenfrey es un espacio de Lindelof. Lindelof. Y entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo sé que la recta de Sorgenfrey es un espacio de Lindelof? Ay, chin, yo creo que esto va a tener que esperar un poquito porque quiero hacer una observación que de una vez voy a hacer y espero que, perdón, va a tener que esperar un poquito porque hay una observación que tengo que hacer y entonces, esto sí lo voy a poner como una proposición, yo creo. Proposición. Entonces dice, sea X tau un espacio topológico. Ya iba a probar que el Sorgenfrey era de Lindelof, pero creo que hay que hacer esta observación primero. Entonces, tienes un espacio topológico, es mejor hacerla, ¿no? Que así como en general. Supón, un espacio topológico y ve una base, ¿no? O sea, tienes un espacio topológico y una base. Ahora sí, supón que para toda U cubierta de X que cumple, este sí le voy a poner así, perdón, para toda U, le voy a poner de una vez un índice ahí, para toda U cubierta de X que cumple tal que, para todo índice, ¿cómo se dice eso? U alfa está en la base. O sea, si supones que cuando te tomas una cubierta de X hecha de básicos, existe, no sé si ponerlo bien, pero bueno, existe una sucesión alfa, ¿cómo le ponen ustedes? Alfa y desde ahí igual con 1 hasta infinito. Esta es una sucesión en si para toda cubierta hechos básicos existe una sucesión de tal manera que, o sea, lo único que estoy tratando de decir es que si toda cubierta hecha de subbásicos le puedes extraer una subcubierta numerable, entonces, o sea, si tú supones que eso es cierto, de los U's alfa. O sea, si a toda, supón que tú tienes un espacio topológico y que a toda cubierta de básicos le puedes extraer una subcubierta numerable, entonces, lo estoy diciendo bien feo, entonces para toda U cubierta, para toda U cubierta abierta, le voy a poner así, para toda U, déjenme cambiarle tantito porque si no se va a ver feo, ¿no? Mejor no le voy a llamar así, le voy a llamar, suponte que para toda V, y esto le voy a llamar B alfa con alfa en el conjunto de índices, cubierta abierta de X tal que cada uno de ellos sea un básico, o sea, una cubierta hecha de básicos, le puedes extraer una subcubierta numerable. O sea, las cubiertas hechas de básicos les puedes extraer, si tú supones que a las cubiertas hechas de básicos les puedes extraer una subcubierta numerable, entonces a cualquier cubierta abierta le puedes extraer una cubierta abierta de X. Existe, aquí debería tener otro índice, otros subíndices, no sé, porque si no pueden pensar que es el mismo. No, esto sí estaba bien. O alfa con alfa en odio esto. Yo lo quería
Debía haberlo escrito antes. No debía haber escrito antes para que no tuviera todos estos problemas. Es nada más una cuestión de existe tal que para cada índice en este conjunto de índices, en este conjunto de índices, B beta es un básico. B beta es un básico. Y entonces le puedes extraer una sucesión. Ay, me equivoqué. Aquí, en omega. De tal manera que esto, entonces aquí sería beta. Entonces, para toda cubierta abierta, ahora sí existe una sucesión. Desde que es igual como no está en una sucesión en lambda, de tal manera que X es igual a la unión, desde que Y es igual con 1 hasta infinito, de los U's alfas. ¿Se entiende lo que dice el teorema o ya les hice muchas bolas? Solo dice que si tú sabes que a las cubiertas hechas de básicos les puedes extraer una subcubierta numerable, entonces a cualquiera le puedes extraer una subcubierta numerable. Eso es todo lo que dice ahí. Y la prueba de esta cosa, pues es muy fácil, pero hay que escribir algunas cosas. La voy a escribir rápidamente, espero que si me alcance el tiempo, lo voy a probar rápidamente y entonces aquí pongo prueba, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer? O sea, en verdad nada más hay que escribirlo bien y ya, ¿no? O sea, tú dices, yo sé que bueno, estoy suponiendo esto y quiero probar esta parte de acá, ¿no? Entonces debería yo empezar diciendo, pues tome usted una cubierta, le voy a poner de una vez nombre, una cubierta abierta de X, ¿no? Ya que te toman una cubierta abierta de X, entonces dices, a ver, ¿cómo le hago para extraerle a esta U una subcubierta numerable? Pues tengo que agarrarme de las hipótesis, pero entonces dices, bueno, pues fíjate que como B es una base, como esta B garigoleada es una base, cada uno de estos es un abierto, entonces, lo voy a poner aquí, para cada alfa en el conjunto de índices, para cada alfa en el conjunto de índices, el U alfa se puede escribir como una unión de básicos, ¿no? Y le voy a poner así, no sé, beta en un omega, que ese omega depende de la alfa, por supuesto, de algunos B, ¿no? O sea, entonces alfa se puede escribir así, donde para cada beta en el conjunto omega alfa, B beta es un básico, ¿no? Ahora lo único que estoy diciendo es, pues como cada uno de estos es abierto, pues yo lo puedo escribir como una unión de básicos, ¿no? Eso es todo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada espectacular. Y entonces, pues uno dice, pues fíjate que, ahora observa, lo voy a poner así, note usted que, pues fíjese usted que, lo voy a escribir, no sé si me va a caber aquí, bueno, sí lo voy a escribir aquí. X, pues como U era una cubierta abierta, yo sé que X es la unión con los alfas en lambda, perdón, de los U alfas, ¿no? Pero cada uno de ellos es la unión, o sea, puedes tú sustituir cada uno de estos U alfas por su correspondiente unión, ¿no? Y entonces, pues cada uno de estos es la unión con los betas en omega alfa de los V's betas, ¿no? Sí, ahí vamos con eso, ya los perdí. Pero entonces, pero eso se puede escribir
como una sola unión, ¿no? De hecho, lo voy a escribir a ver si me sale. Es la unión con beta en la unión de los alfas en el conjunto de índices lambda de los omegas alfas, ¿no? Esos son, este de aquí es el conjunto de índices, los betas son los que se mueven y nada más ponemos los Vs betas, ¿no? Y entonces uno se fija, pues ya que uno observó todo eso, que no es nada muy espectacular de observar, dices, pues resulta que ahora tengo una cubierta de básicos, ¿no? O sea, ya, bueno, este es el nuevo conjunto de índices, ¿no? Es una cubierta de básicos. Y entonces dices, pues yo tengo por hipótesis, aquí dice, que a las cubiertas de básicos les puedo extraer una subcubierta, ¿no? Y entonces lo ponemos aquí, por hipótesis, existe una subsucesión, perdón, no subsucesión, existe una sucesión beta i, desde que i es igual con 1 hasta infinito, en el conjunto de índices, que en este caso el conjunto de índices se llama la unión con los alfas en lambda de los omegas alfas, ¿no? Existe una asociación ahí de tal manera que X se puede escribir como la unión desde que Y es igual con 1 hasta infinito de los B's betas is, ¿no? De los V's betas is. Y ya nada más para terminar dices, pues fíjate que el correspondiente beta i está, ok, como cada uno de los beta i's está en la unión, entonces debe de estar en algún, ¿cómo lo digo? A ver, lo voy a escribir mejor. Ya nada más dices, pues cada beta i, acuérdense que los betas están contenidos en unos alfas, ¿no? En unos subalfas, aquí es lo que estoy tratando de decir aquí, y entonces por cada uno de estos me puedo escoger uno de estos, ¿no? Y entonces a ver lo que voy a tratar de escribir. Y entonces lo digo así. A ver, pues, ni modo, lo voy a decir así. Para cada i en los naturales, yo sé que el beta i está en esta unión, ¿no? Bueno, lo voy a poner así. Existe un alfa i en el conjunto de índices de tal manera que beta i está en el correspondiente omega alfa i, ¿no? Acuérdense que que cada uno de los beta i's está contenido en esta unión y eso quiere decir que pues está contenido en alguno de ellos, ¿no? Entonces, pues me escojo uno en el que esté contenido y entonces dices, pues aquí está esto de aquí y entonces dices, pues ya nada más considere usted la sucesión, considere usted la sucesión, la sucesión de los alfa i's desde que y es igual con 1 hasta infinito. A ver, aquí estoy escribiéndolo muy formal, pero en realidad lo que estoy diciendo, pues cada uno de estos beta i's le corresponde uno alfa, ¿no? Y entonces, pues esos son los que me tomo, ¿no? Y entonces, ahora sí, para terminar, note usted nada más que, pues, ¿cómo lo pongo? Ya no me falta decir que sí de veras es una cubierta. Entonces lo voy a poner así, lo voy a poner así. Note usted que X, que es igual a la unión, desde que Y es igual con 1 hasta infinito, de los B, beta, cis, estos están contenidos en la unión, desde que Y es igual con 1 hasta infinito, de los U's, alfa, cis. Acuérdense ustedes que los beta i's están contenidos en su correspondiente alfa, son parte de un alfa, que por cierto, todos estos son subconjuntos de X, y eso quiere decir que pues todos estos conjuntos, todos los de esta cadenita son X, todos estos son X, y eso quiere decir que, pues ya le acabo de extraer a esta U una subcubierta numerable, ¿cuál? Pues esta que está escrita aquí. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Los confundí mucho o no? No, todo bien.
¿Todo bien? A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque lo que dice esta proposición es que basta que uno pruebe la propiedad de Lindelof para cubiertas que están hechas de básicos, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada más que agarrarte una cubierta de básicos, hecha de básicos, y probar la propiedad de Lindelof para esas cubiertas, y con eso ya obtienes todas las demás, ¿no? Y entonces, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque recuerden ustedes que yo quería probar que Sorgenfrey es Lindelof, ¿no? Aquí cuando estaba yo en este problema, ay, ching, lo moví mucho, cuando estaba viendo este problema, y entonces, pues lo que voy a empezar diciendo, pero ya será mañana, supongo, voy a empezar diciendo, pues tómate una cubierta de básicos, ¿no? Por el proposición anterior, basta hacerla para cubiertas hechas de básicos, y entonces así va a empezar la prueba. De hecho, la voy a empezar ahorita porque tenemos 5 minutos. Y no solo lo voy a hacer para Sorgenfrey, ¿no? Ahora ya tenemos esta herramienta que nos va a decir que si queremos probar que algo es Lindelof y conocemos una base, como es en este ejemplo, entonces pues lo hago para básico, ¿no? Y entonces ahora voy a empezar la prueba de esto. Nada más la voy a empezar, por supuesto no la voy a terminar ahorita, pero quiero decir un par de cosas que son importantes. Y entonces voy a empezar diciendo, pues fíjate que uno tiene que decir, pues, para probar que este espacio es Lindelof, pues uno dice, pues tome usted una cubierta abierta, pero hecha de básicos, ¿no? Tome usted, pues, U, que lo voy a llamar así, no sé, los A, ¿cómo los llamaré? Así los voy a llamar. A alfa, B alfa, con alfa en un conjunto de índices, sea U, pone usted una cubierta de X, ¿no? De los reales. En este caso, X es la recta de Sorgenfrey. Y entonces dices, pues, por el anterior, me basta probar que a esta yo le puedo extraer una cubierta hecha de básicos. ¿De cuáles básicos? Pues de los de la base que fue para la cual usamos para definir Sorgenfrey. Entonces, pues, si yo le puedo sacar una subcubierta numerable a esta, ya acabé, ¿no? Por el anterior. Y entonces quiero hacer un par de observaciones y ya con esto me voy. Sí, creo que necesitaba decir una cosa más, pero bueno. Bueno, sí, necesitaba decir otra cosa más. Pero lo que yo quiero, a ver, considere. No sé cómo llamarle a este momento. Considere, supongo que lo tengo que llamar de alguna forma. La unión de los alfas de alfas con alfa en un conjunto de índices, y a le voy a llamar, no sé cómo llamarle, le voy a llamar Y, por llamarle de alguna manera. Ahora, fíjense que Y es un subconjunto de números reales. A ver, ¿qué estoy haciendo? Quiero decir unas cosas y ya con esto me despido, porque les voy a dejar una tarea, nada más para que lo piensen. Y es un subconjunto de números reales. A ver, ¿qué estoy haciendo? Tenía una cubierta hecha de básicos de Sorgenfrey, y les estoy quitando, acuérdense que los básicos de Sorgenfrey son cerrados del lado izquierdo y abiertos del lado derecho, ¿no? Y entonces aquí le estoy quitando el extremo izquierdo y me estoy fijando solo en el intervalo abierto alfa de alfa. Y entonces, pues, estoy quitando, pues, posiblemente muchísimos puntos, ¿no? Pero de cualquier manera, es un subconjunto de los números reales. Y ahora yo quiero que me digan una cosa, bueno, la cosa que les quiero dejar de tarea es que yo puedo considerar este conjunto, es un subconjunto de los reales, pero lo quiero considerar también como un subespacio, no de la recta de Sorgenfrey, de los reales con la topología usual. Y entonces, acuérdense que ya dijimos que los reales con la topología usual es segundo numerable. Y entonces, lo que quiero que hagan de tarea, si es que no lo saben, es, recuerden ustedes que los subespacios de los segundos numerables son segundos numerables.
O sea, porque acuérdense que las bases del chiquito, si tomas una base del grande y la intersectas con el chiquito, eso te da una base del chiquito, ¿no? Entonces, como yo sé que este segundo numerable, entonces si yo considero a este conjunto Y como subespacio de este espacio topológico, entonces este subconjunto también es segundo numerable, por lo que acabamos de decir, y entonces, por lo que probamos hace un ratito, va a ser Lindelof, y entonces voy a usar que es Lindelof y que esto es una cubierta abierta de Y para extraerle a Y una subcubierta numerable. Entonces, ¿cuál es su tarea? Pues si no sabes que un subespacio de un segundo numerable es segundo numerable, pues se te queda ahí de tarea checar que eso es cierto. Por supuesto, los que tomaron esta clase conmigo sí saben ese resultado, ¿no? Pues bueno, ahí le dejamos y mañana acabamos este ejemplo, pero pues ahí chequen estos 2 o 3 renglones que escribimos y vean que todo está bien. ¿Les late? ¿Cómo ven, jóvenes? Sí, sí va. Va, pues entonces voy a dejar de grabar, si es que encuentro eso.